Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Bondadoso Señor y buen Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, que has mostrado para con cada uno de nosotros. Te suplicamos, Señor, para que en tu misericordia nos concedas, por tu gracia, tu bondad, el rico don de tu Espíritu. Lo necesitamos con urgencia, Padre. Te rogamos, Padre, para que nos ayudes, para que podamos hacer los preparativos necesarios, para que nos abras puertas, caminos, para salir al campo y desde allí empezar a prepararnos según el orden divino para hacer el evangelismo en las ciudades. Quedamos en tus manos, amado Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar algo muy cortico, media hora. Y ustedes alguna vez se han visto en una situación donde ustedes oran y oran y pareciera que Dios no les escucha. ¿Sí se han visto alguna vez ahí? Y el problema es que pedimos sin fe. Hermana Yadira, ¿ha pedido alguna vez y siente que no es escuchada? A todos nos ha pasado en algún momento. Yo he pasado por esa experiencia de pedir y pedir y pedir, pedir y pedir y no encontrar respuesta para las oraciones. Me ha sucedido eso, pero también les quiero decir que he visto, y alabo a Dios por eso, porque he visto últimamente algunas cosas importantes y he visto cómo pido y el Señor responde. Así que he tenido ambas experiencias, la experiencia de ver que oro y oro y no pasa nada, y la experiencia de ver que oro y que el Señor responde de una manera tan increíble y tan inmediata que yo mismo como que me sacudo y digo, oiga, pero es que de verdad esto es cierto. Entonces, el hermano Alfonso dice que orar con fe, ¿cierto? Y eso es importante. ¿Cuál sería la diferencia entre orar con fe y orar con presunción? ¿Saben lo que es la presunción? Ya hemos hablado acá de lo que es la presunción. ¿Qué es la presunción? Para los que estuvieron el día que expliqué lo que es la presunción. Bueno, la presunción, dicen palabras de vida del gran maestro, que es la falsificación satánica de la fe. Pero la presunción tiene algo. La presunción jamás obedece, o obedece parcialmente. Es decir, que la presunción tiene una característica, mis hermanos, y es que la presunción escoge sus propios caminos, se los pone delante a Dios y cree que Dios está obligado a responderle. Bueno, eso es la presunción. Así que la presunción carece de algo, de obediencia por amor. De eso carece la presunción. ¿Obediencia por qué? Por amor. Yo quisiera que leyéramos un pasaje de la Escritura. Proverbios capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 9. Escuchen esto, hermanos. Cuando yo leí Proverbios 28:9, dejé de cuestionar a Dios y empecé a cuestionarme yo. Cuando yo leí Proverbios 28:9, dejé de cuestionar a Dios y empecé a cuestionarme yo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros oramos y como no encontramos respuesta para nuestras oraciones, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a decir, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Sí o no? Eso sucede. ¿Por qué Dios no me escucha?
Y cuando nosotros hacemos eso es porque estamos llenos de justicia propia, porque estamos llenos de presunción, porque estamos haciendo las cosas como Dios dice que no se deben hacer, y sin embargo queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Así que voy a leer Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué dice la Escritura? Que el que no escucha la ley, su oración es una ¿qué? ¿Qué es una abominación? ¿Dónde ustedes ven en Apocalipsis a una mujer que tiene una copa llena de abominaciones? La gran ramera de Apocalipsis 17, ¿cierto? Y ella está llena de abominaciones en esa copa. Una abominación es algo que Dios aborrece, que Dios repudia, que a Dios le causa fastidio. Y aquí nos dice que el que aparta su oído de la ley para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cuántas oraciones abominables quizás hacemos diariamente? ¿Cuántas oraciones nosotros elevamos y a veces hasta 1 hora, media hora orando, y el Señor lo único que hace es así? Repudio, abominación, repulsión con las oraciones de los que dicen ser su pueblo. Pero es que hay una razón para que el Señor sienta repulsión, y es que aquí dice: el que aparta su oído de la ley, su oración también es abominable. ¿Qué es la ley? ¿Será que el Señor se está refiriendo a que nos lo sepamos de memoria, hermana Marta? ¿Será que cuando nos los aprendemos de memoria, ahora sí ya nuestras oraciones no son abominables? ¿Qué dice usted, hermanita? Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 15, vamos a leerlo. ¿Será que cuando grabamos los mandamientos de memoria y salimos y le damos estudios bíblicos a la gente, ahora ya nuestras abominaciones son como un olor grato, un perfume grato que asciende fragante hacia el trono de Dios? ¿Quiere que les diga algo, hermano? Eso es lo que el diablo ha querido que ustedes y yo entendamos, que esto es una teoría y que con que nos aprendamos la teoría ya estamos listos. ¿Ve? Y entonces cuando nosotros nos aprendemos la teoría del sábado y decimos: ah, el sábado es de guardar. Nos aprendemos la teoría de la reforma pro salud. Ah, sí, la hermana Guay dice en el régimen alimenticio, en la página 36, que la reforma pro salud es la mano derecha del mensaje del tercer anhel. ¿No sabemos la teoría? Hermanos, ¿no sabemos la teoría de que no hay que consumir azúcar? Claro que no sabemos la teoría. La leche y el azúcar consumida copiosamente producen alcohol y es más dañoso que comer carne. Eso dice el espíritu de profecía. ¿No sabemos esa teoría? Claro. ¿No sabemos la teoría? Pero aquí la Escritura dice que el que aparta su oído para no oír la ley, eso de oír, para Dios oír, no es lo que nosotros en esta cultura degenerada en la que vivimos entiende que es oír. Para nosotros oír es grabar información. ¿Eso es para nosotros qué? Oír. ¿Grabar qué? Grabar información. ¿Saben para el Señor qué es oír? Hacer. Eso es para el Señor oír. Hacer, practicar, vivir, experimentar. Eso es para el Señor oír. Son dos lenguajes diferentes, dos idiomas diferentes, los del cielo y el de la tierra. A nosotros, por la falsa educación que recibimos, nos han enseñado que todo es teórico.
Apréndase la teoría. Y si usted se aprende la teoría, ya es un maestro. Pero con el Señor no funciona así. El Señor todo lo lleva a lo práctico. Así que cuando el Señor me dice a mí, porque a ver, hermano, vamos a leer este pasaje. Vamos a leer este pasaje y luego volvemos a leer Proverbios 28:9. Voy a leer el versículo 15 de Hebreos. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes Hermanos, miren lo que es para el Señor oír. La ley grabada en la mente, escrita en el corazón. Oír. Y miren algo interesante. Para el Señor oír es experimentar. Quisiera, hermano, que volviéramos nuevamente a Proverbios 28:9, por favor. Porque es que yo soy de los que creo que los pasajes tenemos que sacarle la sustancia a los pasajes. No se trata de leer, se trata de entender. Apocalipsis 1 dice que los bienaventurados son los que leen, ¿y qué más? Los que entienden, ¿y qué más? Y los que guardan, los que practican las cosas escritas en este libro. Así que la bienaventuranza es para el que lee, para el que entiende y para el que practica. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Entendemos el mensaje de salud? Lo entendemos. ¿Entendemos que hay que salir al campo? Lo entendemos. Y les digo una cosa, yo conozco gente que tiene 2 y 3 casas en las ciudades y entiende el mensaje de salir al campo y hasta lo explica, pero no quiere vender sus casas, quiere seguir esperando a que venga la crisis y se la tumbe. Entonces, una cosa es entender teoría, otra cosa es vivir. Así que una cosa es entender la ley y otra cosa es vivir la ley. Bueno, el Señor me dice que si yo entiendo, vamos a leer un pasaje para comprender algo de lo que el Señor nos quiere decir. Hebreos capítulo 10, versículo 27. Hebreos 10, 27 nos explica por qué la oración del que no vive la ley es una abominación. Versículo 26 al 27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más, ¿qué no queda? Más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es pecar voluntariamente? Conozco el mensaje de salud, lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Y cuando hay una conversación, hermano Alfonso, es que nosotros somos tan hipócritas, hermano. Oiga, que la religión sí nos vuelve hipócritas. Hay una conversación de salud y así no vivamos la salud, nos metemos a hablar de salud. ¿Sí o no? Hay una conversación del sábado y así no guardemos el sábado, cocinamos el sábado, hacemos negocio el sábado y nos metemos a defender el sábado. Uy, qué esquizofrenia, hermanos. Eso es esquizofrenia. Miren, hermanos, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Conocemos lo que hay que hacer en cuanto a salud, pero decimos, no, pues es que a mí me gusta esto. Eso se llama pecar voluntariamente. Y el que peca voluntariamente ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Sabemos lo que pasa con el sábado, sabemos lo que pasa con la salida, sabemos todo, hermano. Luz es lo que tenemos. Y por eso es que el Señor no escucha. Por eso es que cuando oramos, nuestras oraciones a veces son ¿qué? Abominaciones.
El Señor no las puede escuchar. Pero ¿y cómo nos va a escuchar si nosotros no le damos el primer lugar a Él? Él tampoco nos puede dar el primer lugar. Uy, hermanos, yo he visto que cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor y decimos: el Señor es lo primero en mi vida, antes que las cosas materiales, antes que mi familia, antes que todo, cuando hacemos eso, cuando uno tiene un problema y hace eso, el Señor dice: usted también es lo primero para mi hijo, no más pida. Pero cuando nosotros, el problema de nosotros es que nosotros queremos, apartamos el oído de la ley, pero cuando vienen las dificultades o queremos algo, así sea bueno, queremos que el Señor nos ponga en primer lugar y resulta que nosotros a Él nunca lo ponemos en primer lugar. Él es lo último, Él es lo último para todo, y por eso las oraciones son abominables. Voy a preguntarles algo: ¿cuántas oraciones de Jesús no fueron contestadas? Es un interrogante. ¿Cuántas oraciones de Jesús no fueron contestadas? ¿Será que Jesús recibió respuesta para todas sus oraciones? ¿O será que Jesús no recibió respuesta? Respondidas inmediatas. ¿Saben por qué inmediatas? Porque Jesús, cada cosa que salía de su boca es lo que Él era. Jesús no tenía esquizofrenia como nosotros. Jesús vivía en la realidad del evangelio de su Padre. Él era el Verbo hecho carne. Así que cada oración de Jesús, Jesús hablaba y el Padre: vea, hijo. Por cuanto Jesús hacía del Padre lo primero en su vida, el Padre hacía de su Hijo lo primero. Y por eso Jesús no tuvo problemas. Leprosos, Padre los limpiaba. Muertos, oraba al Padre, como con Lázaro, y de una vez resucitado. ¿Cuántos años duró Jesús orando por algo? Yo me pongo a mirar eso y cuando yo digo: Señor, cuando leo eso, yo digo: qué impiedad la nuestra. Qué impiedad la nuestra, porque haciendo lo malo queremos recibir bienes. Qué impiedad la nuestra, porque oramos y oramos y oramos y no nos damos de cuenta que a veces nuestro pecado hace que nuestras oraciones sean abominables. Qué impiedad, qué engaño del diablo. Hacernos creer que estamos bien cuando estamos mal. Hermanos, esto debiera ser motivo en nuestra vida de quebrantamiento y de un análisis meticuloso, en la vida de cada uno de nosotros. A mí me ha tocado hacerlo. Porque cuando le pido al Señor, y le he pedido en el pasado cosas buenas que sé que Él dice en su palabra, están escritas en su palabra, las puedo pedir y no veo respuesta, yo no lo cuestiono a Él, yo empiezo a cuestionarme yo. Y quiero decirles que le he pedido cosas al Señor que más me he tardado en pedírselas que Él en hacerlas. Rápido, así. Entonces a mí el Señor me ha enseñado que si yo no recibo respuesta es por mi impiedad y que tengo que analizar mi vida y mirar en qué estoy fallando. La fe nunca está aislada. Hay algo importante. El hermano Alfonso, para los que están en internet, hablaba de la oración de Daniel, que fue respondida inmediatamente. Y la fe nunca está aislada de la obediencia. Cuando una persona dice que tiene fe y no es obediente, eso no es fe, es presunción, porque la fe nunca está aislada de la obediencia. La fe se manifiesta precisamente en la obediencia. Mis hermanos, quiero que leamos unos versículos y terminamos con esto. Miren algo interesante, hermanos.
Quiero que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34. Vamos a leerlo de aquí. Mateo 6, 24 al 34. Vamos a mirar si nosotros tenemos fe obediente o somos presuntuosos. A mí el Señor me ha enseñado tantas veces que he obrado en presunción que yo ya aprendí algo, hermana Carolina. Por eso ya no le pongo cuidado a lo que digan las personas. Yo aprendí a preguntarle todo al Señor. Todo se lo pregunto a Él. Y a mí no me importa si una persona viene a decirme algo, pero si ya el Señor me dijo lo contrario, yo hago oídos sordos. Y siempre le pregunto a Él de manera personal. Y he aprendido a hacer eso porque he visto que me ha respondido de maneras increíbles. Así que aprendí a preguntarle a Él en las cosas más sencillas. Porque como me he equivocado tanto, entonces mis equivocaciones me han enseñado que yo no sé nada. Me han enseñado que yo no soy sabio. Me han enseñado que no tengo un juicio sano. Y que la única forma de que yo no cometa más errores en mi vida es que yo pueda preguntarle todo a Él. Porque Él me va a dar su juicio para que yo tenga un juicio sano. Él me va a dar su sabiduría para que yo pueda obrar bien. ¿Están entendiendo? Miren lo que dice la Escritura. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿A quién está amando usted más? La Escritura dice que puede ser que yo en algún momento quiera servirle a dos señores. Tenga al Señor y también tenga al mundo. Tenga al Señor, quiera servirle al Señor, pero con mi apetito pervertido. Quiera servirle al Señor, pero guardando el sábado a mi manera. Quiera servirle al Señor, pero vistiéndome como yo quiera. Quiera servirle al Señor, pero haciendo lo que yo quiero. Y la Escritura dice que cuando hay alguien que ama a dos señores, finalmente va a terminar aborreciendo a uno y amando al otro. ¿A quién queremos aborrecer? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hermanos, es muy posible que estemos menospreciando al Señor. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto digo, después de que el Señor dice que no se puede servir a dos señores, noten el contexto del que viene hablando. No se puede servir a dos señores. Ay, yo me he hecho este examen tantas veces, hermanos, que a mí ya me da vergüenza con el Señor. Versículo 25. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor empieza diciéndonos a nosotros: yo a ustedes los veo muy afanados por las cosas de esta vida. Así empieza el Señor diciéndole a uno, ¿sí o no? Los veo muy afanados por las cosas de esta vida. Yo los veo muy afanados por lo que se ponen. Están afanados por lo que se ponen. Están afanados por lo que se ponen hasta en las orejas. Están afanados por lo que se ponen en el pelo. Están afanados por todo lo externo. El Señor empieza el diálogo con el ser humano, empieza el diálogo con su iglesia y les dice: no os afanéis. Ustedes están afanados por el desayuno y por el almuerzo. Están afanados por la comida. Y quiero decirles una cosa: el Señor no está diciendo que no tenemos que trabajar. El Señor está hablando de los afanes. Miren lo que sigue diciendo. No, por tanto, versículo 25, no os afanéis. Os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Hermanos, su vida no es sino para comer. Usted no nació sino para comer. Es por lo único que se afana, por comer. Y por lo único que se afana es por la ropa. Eso es lo que me está diciendo el Señor. La vida no es la vida más que eso. ¿Qué es la vida para usted y qué es la vida para mí? Luego el Señor, para que reflexionemos en qué es la vida y quién tiene el control de los hilos de su vida y de mi vida, nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermana Jenny, ¿será que usted vale más que una mirla de esas que anda por ahí, un azulejo de esos? ¿Qué otro pájaro? ¿Un qué? Un cóndor. ¿Será que usted vale más, hermana? Bueno, el Señor dice que usted vale más que ese pájaro, pero dice que ese pájaro no se afana como usted, ni como yo. Vean lo que está diciendo el Señor. ¿Y saben por qué? Porque el Señor está a cargo de todos. Y si ustedes y yo somos hijos de Dios, el Señor nos dice que Él nos va a dar los medios a través del trabajo, de lo que sea, para que todo lo hagamos sin afanes, y Él nos va a proveer lo que necesitemos. Y ahí está la pregunta: ¿no valéis vosotros más que ellos? Luego nos siguen diciendo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Será que si nos afanamos vamos a crecer al menos 1 centímetro más? Yo lo que he visto es que desde que empecé a envejecerme, como que me he hecho más pequeño. Yo eso fue lo que he descubierto. Así que no vamos a añadir a nuestra estatura nada. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Oiga, ¿será que en esta generación en la que vivimos es difícil que las personas no se afanen por el vestido? Con tanta revista de Bell, de Avon, de Jambal, de Natura, ¿cuántas revistas hay? Y revistas de ropa y revistas de una cosa, y la gente está preocupada por la ropa. Y cuando la gente en diciembre no tiene con qué estrenar, la gente se deprime. La gente se deprime, la gente llora. Y escuchen esto: en este diciembre que pasó, un joven se suicidó porque no tenía con qué comprarle ropa a sus hijos. Qué locura este mundo, hermanos, qué locura. Qué locura. Y los adventistas del séptimo día de la deidad, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre corriendo igual que los paganos, porque están corriendo igual, afanados por el vestido. Y al otro día cantando: yo me rindo a ti, Señor. Versículo 28. Miren lo que dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El Señor está diciendo: con todo lo que ustedes se puedan poner, ni siquiera Salomón, un hombre rico que tuvo todo lo que quiso, se va a poder vestir como un lirio del campo. No se afanen por lo que se van a poner. Yo ya les dije hace unos días que yo tengo un pantalón que tiene 15 años y está nuevo. Hace como 15 días lo traje a pasear por acá. 15 años y lo tengo ahí todavía trabajando. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca? ¿Dónde está el problema? El Señor no le está diciendo a usted que que es pecado ir a comprarse un vestido. No le está diciendo que es pecado comprarse un pantalón o unos zapatos que necesite. El Señor lo que le está diciendo es que no viva para eso, porque eso no es la vida. Que se vista, que coma, vístase para cubrir su cuerpo. Hoy lamentablemente
La gente se está vistiendo es para mostrarlo. La gente no se está vistiendo para cubrir el cuerpo, la gente se está vistiendo, y aún los cristianos. La gente no se está vistiendo para cubrir su cuerpo. La gente se está vistiendo para mostrar las curvas, para mostrar el cuerpo. Se miran en el espejo a ver qué tanto muestran. Y las que no tienen que mostrar, pues miran a ver qué ponen para poder mostrar. Miren lo que sigue diciendo. ¿Hombres de qué? De poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y esto sí que es duro, hermanos. Yo no sé si ustedes entienden la traducción de esta palabra. Gentiles, ¿cuál es la traducción correcta? Paganos, mundanos, personas que no conocen a Dios, extranjeros, sin fe, sin esperanza, sin el evangelio. Jesús dice que los gentiles son los que se preocupan por comida y vestido, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué es lo que hacen los gentiles? Los gentiles son los que el 24 y el 31 están corriendo a comprarle a sus hijos, y así los enseñan, y para ellos, y no pueden vivir sin eso. Eso es los gentiles. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Será que el Señor no sabe? Yo hace como un año fui por allá a Medellín a dar unas conferencias. Hace un año, hermanos, hace más de un año. Y fui a dar unas conferencias, y a donde llegué a la hermana me miró los zapaticos y yo creo que me los vio muy viejos. Porque la hermana, después de que me miró los zapatos, me dijo: hermano, camine y me acompaña, y le compré un parcito de zapatos. Bueno, pues el Señor sabía que necesitaba zapatos seguros y ahí me mandó un par. Son estos, no los he cambiado, ya llevo año y pucho sin comprar zapatos. Entonces, mis hermanos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora dice algo: no es que el Señor no quiera que nosotros vivamos desarrapados, con los zapatos rotos. No, el Señor no quiere eso, hermanos. Él sabe que tenemos necesidad de eso. Solamente no vivamos para eso, porque eso no es la vida. Vistámonos como el Señor dice, decorosamente. Hagamos lo que el Señor dice, comamos para el Señor, vistámonos para el Señor. Él va a proveer lo que necesitemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Oiga, miren lo que dice el Señor que hay que buscar. Lo primero que hay que buscar, el reino de Dios. Yo me aterro de esto, hermanos. Yo no entiendo eso porque yo, para la gloria del Señor, no soy así. Pero yo no entiendo cómo una persona invierte 80,000 pesos en una loción, 70,000 pesos en una loción, y a veces le dice uno a hermanos, y les dice uno a los hermanos: hermanos, vamos a sacar un folletico para hacer la obra misionera. Ay, no hay plata. No tienen 5,000, 10,000, 20,000 pesos para hacer la obra misionera, pero tienen 50, 70, 80,000 para una loción. Buscad primeramente el reino de los cielos, y las demás cosas que van a hacer. Hermanos, preocúpese por servirle a Dios con su mente, su corazón, con sus recursos. Y le voy a decir algo: todas las personas que yo he visto que se preocupan primero por la obra de Dios, el Señor les da de tal manera que sobreabunda. No les hace falta nada, ni a ellos ni a sus familias. Él se encarga. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué va a pasar con las cosas? Van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Antier, precisamente, estaba estudiando con una hermana a las 7 de la mañana. Quiso que estudiáramos y me reuní con ella por teléfono para estudiar. Hicimos el culto. Y
es una hermana muy afanada. Y le leí todo esto, porque yo me pongo a pensar, bueno, ¿y para qué es la escritura? Pues para que nosotros empecemos a mirar qué estamos haciendo mal. Le leí todo esto, porque ella es una mujer afanada, muy afanada. Y terminamos de leer todo esto y pues parece que se dio de cuenta que estaba afanada. Y cuando terminé de leer esto, tenía que venir aquí al centro. Después de que terminamos el culto, desayuné, me vine para el centro, para donde el hermano acá, a recoger una caja de libros. Ese día, hermano, que recogí la caja de libros. Y saliendo de la casa, en una calle como esta, no una avenida principal, una calle como esta, un carro pequeño, iba un señor para su trabajo uniformado, lo estrelló y lo mató. Ahí terminaron los afanes. Entonces, hermanos, nosotros somos hijos del Altísimo, somos hijos del Rey de Reyes. Y como somos hijos del Rey de Reyes, todo debemos hacerlos en fe. Trabajemos en fe, hagamos en el trabajo, seamos diligentes, pero no afanados. Confiemos en que el Señor va a proveer todo lo que necesitamos. Y recordemos algo siempre, que si nosotros cerramos nuestros oídos a la ley, a lo que ya se nos ha dado como luz, no esperemos que Dios nos responda a las oraciones, porque la oración del que aparta su oído de la ley es abominable. Y yo por lo menos no quiero que mis oraciones sean abominables. Yo quiero tener, así no sea en el mismo grado, porque me hace falta demasiado, pero quiero tener algo de la experiencia de Jesús en cuanto a cómo se responden las oraciones. Y Jesús fue respondido porque Jesús puso siempre en primer lugar a su Padre. Si usted quiere que Dios lo ponga en primer lugar a usted, en lo que usted está pidiendo por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por sus negocios diarios, por su vida económica, si usted quiere que Dios lo ponga así, en primer lugar, pues ponga a Dios en primer lugar. A veces le decimos al Señor, hermanos, y yo no les digo esto porque acá le estemos pidiendo plata a nadie, la plata es de Dios y Él es el que provee, Él siempre provee, con o sin, Él es el dueño de la obra. Pero les voy a decir algo, a veces con necesidades económicas, la plata no nos alcanza, y le decimos, ay Señor, pero ¿por qué me está pasando? Yo veo que la plata no me alcanza, se me va en arriendo, se me va en esto, pero resulta que ni siquiera le devolvemos al Señor el diezmo para su obra. ¿Cómo nos atrevemos a pedirle al Señor que nos bendiga cuando Él en Malaquías dice, pruébenme a mí? Eso es lo que dice el Señor, pruébenme, lleven los diezmos para mi obra, a ver si yo no les abro las ventanas de los cielos. Eso es triste. Es triste ver cómo pedimos bendiciones al Señor cuando nosotros ni siquiera cumplimos con lo que el Señor pide. Que el Señor nos ayude a poner los pies en la realidad del Evangelio, porque a menos que lo hagamos, no vamos a encontrar respuesta para nuestras oraciones. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu grande amor y tu misericordia, Padre, por esa inmensa paciencia que nos has tenido durante años, Señor, a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, a pesar, Señor, de que te hemos fallado muchas veces en nuestra vida y hemos pecado, pero has prolongado tu bondad. Tu misericordia es grande, Padre, para cada uno de nosotros. Pero, Padre, no queremos seguir desagradándote, no queremos vivir en presunción, queremos tener una experiencia de fe real, concreta. Padre, graba tu ley en nuestro corazón, escríbela en nuestra mente, Señor, para que nuestras oraciones puedan ascender al lugar santísimo en olor grato, Señor, a tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos conmigo y permite que podamos ver la realidad de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.